Doy gracias al Señor porque la última vez que estuve en este lugar fue antes de que empezara el siglo XXI. Recuerdo que los hermanos y hermanas que estaban allí, la mayoría eran gente ya veterana, y por otra parte, veo que en los últimos tiempos habéis hecho un arreglo muy bonito y que el templo está muy acogedor y al fin y al cabo la casa del Señor se merece lo mejor en todos los sentidos. Y efectivamente, cuando Mónica me habló de la oportunidad de estar aquí con vosotros, pues recordé que Alginet tiene mucha historia. La primera iglesia evangélica bautista de Valencia solamente tenía 5 años desde su constitución en 1888, cuando ya se predicaba el Evangelio, entre otros lugares, aquí en Alginet. Precisamente repasando un pequeño resumen de la historia de Valencia que hice cuando tuvimos allí la convención en el centenario en 1988 y que de forma breve repartimos entre los medios de comunicación, decía que es importante resaltar la extensión misionera entre las poblaciones cercanas a la capital. En la citada memoria de 1898 ya se escribía, comillas, la labor en los pueblos continúa y hoy se predica el Evangelio en Alginet, Alcácer, Turís, Cheste, Burjasot y Carlet. Y resultaron proféticas las palabras del pastor, el primer pastor misionero bautista sueco, que tuvimos en la iglesia de Quart y que fue el que constituyó la iglesia en agosto de 1888. Se llamaba Aglund, pastor Carlos Aglund, y decía, fijaos, dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el cual es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Llama el apóstol Pablo a la iglesia un templo santo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Y también esta figura indica para la iglesia un principio pequeño y humilde, del cual ha de elevarse y crecer en importancia hasta llegar a ser un templo digno en el Señor. Tal principio humilde es el de nuestra iglesia, decía el pastor Aglund, hablando de la iglesia de Valencia. Es como el grano de mostaza, pero este grano ha sido sembrado por el jardinero divino y por eso crecerá. Es como el principio humilde de un gran edificio, pero el Señor es el arquitecto que ha colocado las primeras piedras sobre la piedra del ángulo que es Cristo. Y Él tiene sabiduría y poder más que suficientes para continuar y llevar a cabo su obra para gloria eterna de su santo nombre. Pues ya veis que esto se escribió hace más de 125 años, ¿verdad? Lo dejaré aquí. Y efectivamente, aprovechando la ocasión, el privilegio para mí de estar entre vosotros, pues os he traído un regalo para la biblioteca, esa biblioteca incipiente que tiene que ir creciendo también. Y además tengo un compromiso con vosotros delante de Mónica. Y es que cada vez que venga a predicar, os traeré un libro de regalo para la biblioteca. Este libro es Historia de los Bautistas en España. Probablemente es el libro más amplio, con unas fotos muy bonitas al final de todos estos 100 y pico años de historia. Y también Alginet aparece unas 11 o 12 veces aquí. Lo podéis ver en el resumen final y para que veáis que es muy interesante. Y tiene una dedicatoria que he hecho hace un rato para la Iglesia Evangélica Bautista de Alginet, con gratitud por el pasado, compromiso por el presente y fe en el futuro.
Un abrazo de compañerismo y amor fraternal al Ginet hoy, 2 de junio de 2024, mi firma y un texto clásico que es de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, Mónica, aquí está. Muchas gracias, Manu. Antes Mónica ha leído un pasaje que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y efectivamente, si ella me dijo que le pusiéramos un título, el mensaje de esta tarde sería un Dios sorprendente, un Dios sorprendente. No sé si sabéis que un día este gran compositor y pianista, Federico Chopin, estaba intentando componer una pieza, un vals, pero no le salía. Y de repente un gato que tenía se le escapó de donde estaba y empezó a teclear el piano. Y él oyó unas notas que es precisamente las que estaba buscando. Y por eso a esa pieza le llamó el Vals del Gato. Es una pieza de Chopin. Lo que estaréis de acuerdo conmigo es que a veces nos pasan cosas o conocemos cosas que son imprevistas, que son auténticas sorpresas en la vida. Y tenemos sorpresas agradables y sorpresas desfavorables, de todo hay. El autor del famoso personaje Sherlock Holmes, que era Arthur Conan Doyle, que además de escritor era médico, un día quiso hacer una broma a 10 de sus amigos de la alta burguesía londinense, socios de un club muy selecto, y a todos, hace 100 y pico de años, por supuesto, les escribió el mismo telegrama que decía: huye, todo se ha descubierto. Y de los 10, 5 huyeron al día siguiente. Y es que a veces tenemos secretos en la vida y sorpresas que no queremos que la gente se entera. Pero lo cierto es que a la mayoría, si dependiera de nosotros, nos gustaría controlar todo lo que podemos. Y no digamos los políticos o la gente que maneja dinero, que les gusta controlarlo absolutamente todo. Pero, por ejemplo, nosotros ahora, no pasaba cuando yo me casé y Damaris se quedó embarazada, no sabíamos si era niño o niña hasta prácticamente el momento del parto. Pero ahora no, ahora se sabe bastante antes el sexo del niño. Incluso en el teléfono, y no digamos en los móviles, tenemos el identificador de llamadas para saber quién nos llama. Y a veces, si no queremos, pues no contestamos. Lo cierto es que, a pesar de todo, alguna sorpresa en la vida siempre es inevitable. Una enfermedad, un despido o un nuevo trabajo, algún suceso o noticia que nos haga decir: vaya, esto sí que no me lo esperaba, sin duda. ¿Qué vamos a decir del COVID, de la pandemia, verdad? Incluso de la guerra de Ucrania, de Gaza, etcétera, etcétera. Siempre hay alguna sorpresa que algunas repercuten de una forma profunda en nuestras vidas. Pero vamos realmente a lo que nos interesa, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Sabéis que nosotros, como cristianos evangélicos bautistas, entre nuestros principios está que la Biblia, la palabra del Señor, es nuestra norma de fe y de conducta. Nos dice cómo debemos conducirnos en este mundo, pero también nos da la esperanza de la eternidad. Y cuando vemos muchos casos y muchos personajes de la Escritura, nos damos cuenta que el Señor sorprendió tanto de manera individual como colectiva. Y estas sorpresas del Señor cambiaron vidas y dieron nuevos rumbos y propósitos nuevos, tanto de manera personal como de manera comunitaria. Es decir,
Después de este acontecimiento sorpresivo para las personas, las cosas no volvieron a ser iguales. Si Mónica me hubiera dicho que tenía 2 horas para predicar, me faltaría tiempo, pero no os preocupéis, quiero que me invitéis otra vez, ¿verdad? Pero repasemos unos personajes rápidamente. Moisés, todos lo conocemos. Moisés, que había huido de Egipto después de algún suceso turbulento, él tranquilamente estaba por allí, por las montañas cercanas de Horeb, del Sinaí, apacentando los ganados del que ya era su suegro, de Jetro, y él pensaba que ya a una edad avanzada iba a vivir tranquilo, una vida apacible, serena, etcétera, etcétera, hasta que de repente ve allá a lo lejos, en la montaña, como un arbusto, una zarza ardiendo y que no se consume. Sabéis la historia. Era el Señor que tenía la misión más importante de su vida cuando Moisés no era precisamente un niño y cuando él pensaba que él había vivido todo lo que había de vivir. Sin embargo, le faltaba lo más importante. ¿Qué diríamos de Mateo, también llamado Leví, cobrador de impuestos, una buena posición económica, aunque no querido por el pueblo, porque ya sabéis que los cobradores de impuestos pagaban a Roma una cantidad de dinero y luego ellos sacaban todo lo más que podían, explotando a la gente y aumentando los impuestos. Pues el hombre tranquilamente allí, en su banco, cobrando los impuestos a la gente, y de repente un rabino le mira a los ojos. ¿Qué mirada tendría Jesús? ¿Qué mirada tendría Jesús? Que le dice: Mateo, ven y sígueme. Y nos dice la Escritura que al instante, dejando su banco, le siguió. ¿Os dais cuenta que en estos ejemplos que estamos y vamos a poner, cada uno de ellos valdría la pena para solo un sermón? Pero para que os deis cuenta cómo estas acciones, estas sorpresas, cambiaron vidas. ¿Qué diríamos de Isaías? Isaías acudió al templo en un momento de una profunda crisis nacional. Había muerto un rey, Uzías, después de estar 40 años en una situación de equilibrio y de tranquilidad. Y se abría una etapa de incertidumbre. Iba al templo, y os acordáis, en el capítulo 6, que ve al Señor en toda su gloria y en todo su esplendor. Y eso precisamente cambió la visión, la perspectiva y el resto de la vida de Isaías. ¿Qué diríamos de Tomás? Aquel apóstol, miembro de los 12, que no estaba con sus compañeros cuando debía de estar. Aquel primer día de la semana que Jesús estuvo allí en el aposento con sus 11 discípulos, o 10 serían ya, y cuando le dicen: el Señor ha resucitado, ya está con nosotros. Bueno, contadme otra. Cuando yo ponga mi mano y sus dedos en la herida, en su llaga, entonces creeré. Y resulta que la semana siguiente Jesús se aparece otra vez en medio de aquel grupo selecto de sus apóstoles y Tomás no sabe qué hacer. Y Jesús le dice: Tomás, mete aquí la mano y el dedo. Y entonces Tomás hace unas de las declaraciones más profundas y hermosas sobre la divinidad de Cristo. Señor mío y Dios mío, le dice. Podríamos hablar de Zaqueo, este personaje también jefe de cobradores de impuestos, es decir, que estaba con más responsabilidad y con más privilegio económico que el propio Mateo, pero quiere pasar desapercibido. Conoce a Jesús, sabe que va a pasar por allí y quiere verlo, pero no quiere que la gente le vea, no vaya a ser que, en fin, que sea contraproducente, ¿verdad? Como el propio Nicodemo, que fue a Jesús por la noche,
y entonces se encarama a un árbol sicómoro, de los que son fáciles de ascender, pero Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja, y además es necesario que hoy esté en tu casa. Y eso le cambia la vida. ¿Y sabéis por qué le cambia la vida? Porque, como dice el refrán español, hechos son amores y no buenas razones. Cuando el Señor es una realidad en nuestra vida, cuando la acción del Espíritu Santo se nota que nos va haciendo crecer y madurar, y se cumple en nosotros este proverbio que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que va en aumento, hasta que el tiempo es perfecto, entonces Zaqueo tiene algo importante. Dice: todo lo que yo he robado lo voy a devolver y además multiplicar por 4. Lo mismo que hacen muchos políticos de hoy en día, ¿verdad? Que mi mujer siempre dice: sí, pueden hasta que vayan a la cárcel, pero el dinero no se ve, ¿verdad? Pero este hombre, efectivamente, hay un cambio, porque la prueba del algodón es precisamente nuestra actitud. Hay un antes y un después de cuando nos convertimos al Señor. Pablo lo diría hablando a los corintios: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Podríamos hablar del joven rico, cómo le sorprendió, y no de manera agradable, Jesús, cuando sabía que su corazón estaba en las riquezas, y no se vuelve a hacer esta petición de Jesús en todo el ministerio del Señor, sino solamente a Él, porque sabía que su corazón estaba apegado a lo material, y entonces dice que Él se fue triste, ¿verdad? Se fue triste. Podríamos hablar de Abraham, que cuando creía que él no iba a tener descendencia, su mujer, Sara, se quedó embarazada de Isaac. Podríamos hablar de Pablo, este pertinaz perseguidor de los del camino, que decían, y que efectivamente en ese camino a Damasco, cuando tenía las cartas, la autoridad, los papeles para poder seguir persiguiendo a los cristianos en Damasco, tiene este encuentro dramático con Jesús y le cambia de forma radical la vida. Incluso podíamos hablar del propio Job, que después de este sufrimiento, después de esta etapa de dificultad, de crisis, descubre realmente quién es el Señor. Y al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y solamente, de una forma un poquito más amplia, pero centrándonos en el tiempo, vamos a hablar de 4 pasajes especiales. Uno es sobre María, la Madre de Jesús. A veces, por todos los añadidos y toda la parafernalia y todo lo que no es bíblico que se le ha dado a esta mujer, y que entiendo que si María pudiera decirlo estaría horrorizada, pero que efectivamente ella en su actitud es un ejemplo para todos nosotros. Cuando el relato de Lucas nos dice que cuando el ángel se la anuncia, ella se turbó. Menuda sorpresa, ¿verdad? Iba a ser madre de Jesús, del Mesías, pero su reacción es todo un modelo y ejemplo a seguir. Cuando dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es que la fe que nos habla la Biblia no es una fe teórica, no es la fe que la tenemos solo en el pensamiento, como sabemos que en París está la Torre Eiffel o que por Londres pasa el río Támesis, que no afecta a nuestra vida. La fe bíblica, la fe cristiana, la fe en el Señor afecta a nuestra vida, y además es una fe que obedece. Es una fe que obedece al Señor. Por eso, hermanos, es importante que siempre que nos ocurran cosas, y nos seguirán ocurriendo, buenas y malas, no es tanto lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Otro caso importante lo encontramos en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 18.
Bueno, Lucas está en Lucas 1 del 26 al 38, por supuesto, la Anunciación y demás, ya lo sabéis. Pero de Hechos nos dicen que cuando Pedro, después de unas experiencias, vuelve a Jerusalén, habla a un grupo de personas y dice el texto: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué sorpresa! El nuevo pacto de Dios en Jesucristo no era exclusivamente para los judíos, era para todo el mundo. Era para los que acepten por la fe a Jesús como Señor y Salvador. El Evangelio es para todos, no para una élite, no para un grupo, no para un determinado número de personas, para todos. Pero estas personas eran el núcleo duro de los cristianos que habían sido judíos y que pensaban que para ser cristiano había primero que pasar por la ley de Moisés. Primero había que ser judío y siendo judío luego se podía ser cristiano. Pero efectivamente Pedro, que también era de ese sector duro que lo pensaba al principio, el Señor tuvo que abrir los ojos con grandes sorpresas. ¿Os acordáis que cuando estaba en casa de un tal Simón, curtidor, nos dice también un relato del libro de los Hechos que tuvo hambre, que subió arriba a orar, como la costumbre de los judíos, varias veces al día, y sintió hambre. Y entonces se le aparece un cuadro, un lienzo, con muchos animales, y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: Señor, ¿cómo voy a matar y comer si muchos de los animales que hay aquí están prohibidos por la ley de Moisés? Son animales inmundos. Yo no puedo comer ciertas cosas que lo prohíbe la ley de Moisés. Y la voz le dice: lo que Dios limpió, no le llames tú inmundo. Y cuando hay unos mensajeros que dicen que un soldado romano, un centurión, quiere que Pedro le predique el Evangelio, Pedro se sorprende cuando va a casa del centurión, predica el Evangelio y se convierte Cornelio y muchas personas que estaban allí, y Pedro ve cómo el Espíritu Santo está actuando. Se da cuenta que para Dios no hay acepción de personas. Y cuando vuelve a Jerusalén, les tiene que contar a este núcleo duro, a los que pensaban que primero había que ser judío para ser cristiano, que no es así. Que el Evangelio es directo para todo aquel que cree en este mensaje del Señor. Y cuando ven lo que Dios ha hecho en Pedro, ven cómo ha reaccionado Cornelio, etc., es cuando dicen: de manera que también a los gentiles, es decir, a los no judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque los judíos separaban al mundo en dos clases, nosotros y los demás. Y los demás eran los gentiles. Pero el Señor tuvo que hacerles ver que el Evangelio es para todos, porque todos tienen necesidad del Señor. Penúltimo caso, Jacob. Conocéis más o menos la historia de Jacob, ¿verdad? Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, permitidme la expresión, era un elemento de cuidado. Un elemento de cuidado, pillo como él solo, etcétera, etcétera, y engaña a su hermano con la primogenitura, con el famoso plato de lentejas, etcétera, y su hermano monta en cólera y él tiene que huir porque sabe que su hermano, que además es más fuerte, lo mata, vamos. Y entonces, esto está en el capítulo 28 del libro del Génesis, a partir del versículo 16, y entonces huyendo, se pone en un sitio a descansar, se duerme y tiene un sueño. Sueña que hay una escalera que va del cielo a la tierra y ángeles subiendo y bajando por la escalera. Sin duda esa escalera es un símbolo de Jesucristo, porque es lo que une el cielo y la tierra. Porque sabéis que la Escritura es taxativa en ese sentido. Pablo lo diría en uno de los primeros mensajes en Jerusalén: porque no hay otro nombre
dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y Pablo le diría a Timoteo, de la misma forma que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y Jacob tiene aquella visión allí y se queda anonadado, sorprendido, y dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Nosotros sí que sabemos que el Señor siempre está cerca cuando le invocamos, cuando le buscamos con sinceridad, cuando sabemos que tenemos necesidad de Él, no solamente cuando las cosas van mal, sino siempre. Siempre tenemos necesidad de Él. Y al Señor, cuando le buscamos de corazón, podemos encontrarle en nuestros quehaceres cotidianos y en cualquier lugar. Bien, es verdad que el Señor nos anima a que nos juntemos como pueblo suyo, porque también dice la palabra que Dios se mueve de forma especial en medio de la alabanza de su pueblo. Pero Dios no está restringido a ningún lugar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando buscamos al Señor siempre le encontramos, pero muchas veces tenemos que reconocer que es Él el que nos encuentra a nosotros. Y terminamos dentro de esta miscelánea, de todos estos personajes, podríamos citar a muchos más, con Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, al principio sabéis que cuando, de su madre Ana, que no puede tener hijos, está allí en el templo, le pide al Señor que pueda tener un hijo, es Samuel. Samuel está con el sumo sacerdote Elí y un momento él percibe cuando niño una voz que le llama Samuel, Samuel, y él cree que es Elí, ¿verdad? Sumo sacerdote. Le dice, no soy yo, y se repite esta llamada. Y el sumo sacerdote le dice, no sea que es Dios, tú contéstale, habla Señor, porque tu siervo escucha. Qué palabras más profundas que también podemos hacerlas nuestras hoy. Habla Señor, porque tu siervo escucha. Habla Señor, porque tu iglesia escucha. Porque tu iglesia quiere hacer tu voluntad. Porque tu iglesia quiere cumplir la misión encomendada. Porque tu iglesia quiere ser fiel al Evangelio. Pero también cuando es un poquito más mayor, Samuel recibe otra lección del Señor. Sabéis que en un momento determinado Saúl es desechado como rey y Dios le encarga a Samuel que elija a la persona que Dios ya ha elegido. Eso es muy importante también para nuestras iglesias. Tenemos un gobierno congregacional. Nada es impuesto. En nuestras iglesias no hay ni un papa ni una persona autoritaria que dice esto se tiene que hacer y ya está. Sino entendemos que este gobierno congregacional nos capacita a los hombres y a las mujeres que somos miembros de cada iglesia a poder decidir en cuestiones. Pero ese gobierno es el mejor o es el peor. Es el peor cuando no se busca la voluntad del Señor. Cuando hay políticas y conveniencias y amiguismos y simpatías y antipatías, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, es cuando realmente es también no el gobierno de la mayoría, sino el gobierno del Señor. Y una de las cosas que tenemos que aprender en las iglesias es a elegir a los que Dios ya ha elegido. A los que Dios ya ha elegido. Y para eso hay que tener discernimiento y hay que tener la visión que da el Señor. Y bueno, y Samuel se va a elegir al nuevo rey. Y le dicen, es uno de los hijos de un señor que se llama Isaí, ¿verdad? Allí es, dice el Señor, el que yo he elegido para ser el nuevo rey de Israel. Y llega allí y Isaí le muestra a sus hijos, algunos de casi 1,90, fuertes, y Samuel dice, seguro que es este, pero no.
Seguro que es este otro que también... No, 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 no. Oye, pero ¿no tienes más hijos? Sí, tengo uno más jovencito y tal, que está pastoreando las ovejas, se llama David. Ese era el que Dios había designado. Y nos dice aquí, en palabra del Señor para Samuel, cuidado, porque el hombre mira muchas veces lo que tiene delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Nunca juzguemos a las personas por su apariencia. Como dice el refrán, muchas veces las apariencias engañan, sino que las juzguemos por cómo son, por su carácter, por su realidad y por su espiritualidad. Eso es importante. Termino con una historia. Y como Adrián toca bien la música, pues una historia de músicos. Hemos empezado con Chopin y vamos a acabar con Mendelssohn. Nos dice la historia, bueno, Mendelssohn, entre otras cosas, escribió la Sinfonía de la Reforma cuando se cumplió el 300 aniversario de la Reforma Protestante de Lutero, de que de alguna forma, aunque con muchas diferencias, pero ahí empezó todo, ¿no? Y 300 años después, en el siglo XVIII, pues él hizo una Sinfonía de la Reforma. Bueno, el caso es que en una iglesia de Centro Europa había el organista y estaba practicando una pieza del gran maestro Mendelssohn, y la verdad es que no le salía muy bien. Y este organista de esta iglesia, frustrado, tomó la partitura, la dejó a un lado y se dispuso a marchar, ya un poco enfadado, sin notar que un extraño estaba sentado en un banco. Cuando se iba, el extraño le habló y se acercó preguntándole si podía tocar aquella pieza que el organista estaba intentando hacerlo sin éxito. Y el organista le dijo: nunca dejo que nadie toque mi órgano. Pero el extraño insistió y finalmente, después de 2 peticiones amables y más bien de mala gana, el organista accedió a que este hombre pudiera tocar la partitura. El extraño se sentó, tocó y el templo se llenó de una música hermosa e impecable que podía transmitir casi hasta el 7º cielo a quien la estaba escuchando. Cuando terminó, el organista, tremendamente sorprendido, le dijo: pero ¿quién es usted? Y él dijo: yo soy Félix Mendelssohn. Soy Félix Mendelssohn. Aquel organista estuvo a punto de impedir que el propio creador de la pieza tocara su música. Hermanos, nuestras vidas no producirán nunca una música tan hermosa a menos que la toque el autor y el creador. Por eso, dejemos que el Señor toque todas las teclas de tu vida y de la iglesia. Tal vez tenga que tocar muchas teclas, pero permitamos que el Señor las toque todas y que Él convierta esa música, nos convierta a cada uno de nosotros en la mejor música para su gloria y para su honra. Por eso, hermanos y hermanas, estemos abiertos al Señor y dejemos que Él nos sorprenda. Como dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Y el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Que sea lo que el Señor haga con esta iglesia de Alginet y con cada uno de vosotros.